Iglesia Nueva Jerusalén presenta resumen de la escuela sabática junto a nuestro presbítero Mario Rivera. Gracias una vez más le damos a nuestro Dios porque me da la oportunidad de hacer el resumen de la lección número 8 que llevaba como título Las acciones de la primera bestia. Esperamos que Dios en este instante nos pueda estar iluminándonos porque lo único que deseamos es siempre hablar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, para conducir un pueblo de acuerdo a su voluntad, para someternos a guardar su palabra, que es lo más importante. Es un resumen, nos permite podernos explayar mucho, por eso el día sábado, que ahora nos corresponde el sábado 19, cada uno de nuestra iglesia le estaremos desarrollando mediante la ayuda de nuestro Dios. Y más que esta lección, son muchas fechas de acontecimiento de lo que vamos a estar analizando en estos instantes. Pero antes de seguir avanzando, nos queremos presentar delante del trono de nuestro Dios para pedir su ayuda, su dirección, y le invito a que podamos cerrar nuestros ojos. Eterno Padre que estás y que moras en los cielos, cuántas gracias te damos porque nuevamente nos podemos acercarnos hacia ti. En forma muy especial solicitarte que en este instante tome posesión de mi vida, que me pueda llenar de gracia, de poder, de virtud. Usted poniendo en mis labios las palabras precisas y apropiadas para poderme dirigir a tu pueblo. Aquí estamos, Padre, en tus manos, solamente queremos ser instrumentos, todos que seamos útiles dentro de tu obra, porque para esto usted nos ha llamado. Y la responsabilidad que tú, Padre, has entregado en nuestras vidas para conducir un pueblo con seguridad, con pasos firmes, porque no estamos luchando en vano, sino nos llena de una esperanza maravillosa, el retorno tuyo sobre la tierra, y sé, Padre, que no estamos muy lejanos, porque ya podemos dar cuenta que todas tus señales, porque ya todas las profecías están cumplidas, y que esto nos permita estar velando por nuestras vidas. Padre, y en este instante en tus manos estoy para que tú me dirijas de acuerdo a tu voluntad. Te lo agradezco en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos estado analizando la lección de este trimestre, que esta lección es muy importante. Quizás un poquitito difícil para poderlas entender. Pero yo tengo la certeza que los miembros de nuestra iglesia lo entienden, lo comprenden, pero a veces nos cuesta cómo explicar o enseñar a otros. Pero lo importante es que en nuestra vida hay esa convicción y que creemos en la palabra de nuestro Dios y que sus promesas son fieles y verdaderas. Estuvimos analizando todo el capítulo 12 que nos dejó una gran enseñanza y por sobre todas las cosas, por el periodo difícil que pasó el pueblo de Dios. Hoy vamos a ver las acciones de la primera bestia. Y si bien recordamos que la semana pasada quedamos que los franceses terminaron con el poder papal. Y si ustedes bien recuerdan, ¿qué fecha? El 1798. Y que eso lo tenemos claro, ¿no es cierto?, cuando se dio comienzo del 538 hasta el 1798 que se cumple lo que la palabra de Dios declaraba, ¿no es cierto? 1260 días o 42 meses o
tiempo, tiempo y mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué pasó con la ciudad eterna? Pasó ahora que esa fecha, en 1798, ahora no tenía más príncipe o un pontífice. Y ya lo sabemos. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el motivo? Que bien ya lo hemos explicado. Su obispo era cautivo y estaba moribundo en tierra extraña. Sabemos que ese año él fue tomado prisionero y solamente duró un año y después él allí tuvo su partida, falleció. Pero se había decretado en este momento los franceses que ya, no sé yo, anunciaron que ningún sucesor permitiría, ¿no es cierto?, en su lugar. Es decir, los franceses son los que estaban gobernando en la gran revolución que ellos llevaron a cabo. Y de esta manera, entonces, donde vamos a entrar al tema, de esta manera, sí, esa herida mortal que nos habla el Apocalipsis, que significó la muerte, pero provisoria, porque no fue una muerte total de la bestia. Entonces, ¿cuándo se produjo? Cuando el general Alejandro de Thiers entra a Roma y toma prisionero al Papa Pío VI y se lo lleva cautivo a Venecia. Pero podemos ver que su resurrección, por usar un término, o su levantamiento, fue un hecho. Porque después, ¿no es cierto?, de la muerte de esta gran bestia, ¿no es cierto?, podemos ver que 3 años más adelante empieza como a resucitar, o empieza, podemos usar la palabra, a levantarse, mediante ahora una dedicación, y que allí fue ahora el primer Papa VII como el nuevo Papa que da comienzo después de los 3 años que estuvieron sin Papa el Vaticano. Y esto podemos verlo cómo fue avanzando su herida, y por el conclave de Venecia, el 14 de marzo de 1800, ¿no es cierto?, podemos ver que empieza a levantarse para que después la cura de la herida mortal de esta bestia se empieza a dar comienzo o su inicio el año entonces 1929, el 11 de febrero. ¿Cómo la palabra de Dios se va cumpliendo? Pero podemos ver que cuando el cardenal Gaspari y Benito ahora firmaron el Tratado de Letrán, que todos lo sabemos, estableciendo que, decía el tratado, estableciendo el Estado de Vaticano y asegurando como ellos le llaman su Santa Sede, la independencia absoluta y la soberanía, ¿no es cierto?, de carácter civil y político. Entonces esa herida, ¿no es cierto?, empieza a levantarse, a sanar, y podemos ver entonces que antes tuvo una decadencia el poder del Papa. Durante todo su periodo de, como se llama, la supremacía papal, antes de que llegara a su fin, venía sufriendo ¿qué? Una decadencia, ¿no es cierto?, y que se llevó a cabo por muchos años. ¿Y cuál fue el inicio? ¿Por qué? El comienzo de la Reforma Protestante fue un hecho significativo en la larga serie de acontecimientos que venían sucediendo. Y en los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un gran reavivamiento global del sistema papal. Pero, ¿qué pasa? El Papa vuelve a sufrir un nuevo golpe. Un nuevo golpe. Entonces, cuando fueron quitados
los estados papales nuevamente. Un suceso importante aconteció entonces allí pues en 1929, cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Todo esto se viene porque esa herida mortal que tuvo esta bestia, pero fue curada, y dice el verso, ¿no es cierto? Estamos hablando porque es 13 del 3 al 5, que la tierra se maravilló en gran manera. Entonces, podemos ver cuando entró el general Bestial a Roma, el que mandaba verdaderamente en Roma era el ejército francés. No compartía con nadie su gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Ya no le quedaba al Sagrado Colegio ningún modo de poder capitular. ¿Por qué? Derribado, desalmado, sin auxilio, sin amigo, y ellos tuvieron que rendirse. ¿Y qué hicieron los papas? Se inclinaron ante el Vaticano, diciendo cómo se iban alejando del centro de su ya destruido reino. Sufrió esta herida, ¿no es cierto? Pero de a poco fue sanando. Y llega el 1929, donde ahora toma todo el dominio, y podemos ver entonces cómo ahí adelante no ha cesado. Y preparándose para dar el último gran golpe ahora a la Iglesia de Dios. Todo lo que está abarcando este capítulo 13, que estuvimos viendo la semana pasada, el 1, 2 y 3, habla del 4 al 8. Esta bestia sabemos que habló palabras de blasfemias contra Dios. El poder blasfemo de esta bestia, hablando y enseñando cosas verdaderamente absurdas. ¿Contra quién hablaba o blasfemeaba? Era contra Dios y contra la verdad, con la arrogancia. Pero podemos ver nosotros colocándose como superior a los ángeles y a los arcángeles y aún hasta Dios. Afirma que la supremacía de la bestia, es cierto, que duró 42 meses, como está hablando Apocalipsis 13:3. Este texto habla de la boca de blasfemia, proferiendo blasfemias, ¿no es cierto?, que eran las pretensiones papales son claras. Por ejemplo, el Papa León VIII escribió el 20 de junio de 1894, ¿y qué dicen ellos? Nosotros ocupamos en la tierra el lugar del Dios omnipotente. Y el Concilio de Vaticano, realizado entre los años 1869 y 1870, estableció el dogma de que de la infalibilidad del Papa. Todo esto es una blasfemia contra Dios. La blasfemia, la arrogancia, ¿no es cierto?, también se unían con ciertas prácticas romanas. Y podemos ver nosotros que el texto apocalíptico afirma, más allá de la blasfemia contra Dios, también que se fue una de los primeros, ¿no es cierto?, expertos, el otro también blasfemió contra el tabernáculo de Dios, colocándose, oyéndose contra los habitantes del cielo. La blasfemia contra Dios, ese es el usurpador de todos los títulos divinos. Y parece que en la lección anterior vimos, Cristo tiene un título con letras mayúsculas, Rey de Reyes, Señor de Señores. Esta bestia también tiene un título, ¿no es cierto?, que es Madre de las Abominaciones, también con letras mayúsculas. Y él ahora, entonces,
es un usurpador, porque está usando los títulos que divino. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir con esto? Que su tabernáculo, ¿no es cierto?, que este poder que pretende establecer él aquí en la tierra. Es decir, el servicio, el santuario, donde hoy Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, ellos ahora, ¿no es cierto?, lo han blasfemado contra el tabernáculo de nuestro Dios, estableciendo su templo aquí, ¿a dónde? En la tierra. Y desviando así la atención del pueblo de Dios del santuario celestial. Pero sabemos que tenemos un sumo pontífice que está allá y que está intercediendo por cada uno de nosotros, desviando así la atención entonces del verdadero pueblo de Dios, del santuario del cielo. Y el tercer aspecto de la blasfemia tiene que ver con los habitantes de los reinos celestiales. Está blasfeando contra Dios, está blasfeando contra el tabernáculo y ahora blasfeando contra ¿quién? Los habitantes del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, la pretensión es de tener poder para perdonar pecados. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente nuestro Dios. También y en todo, ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. Y allí podemos ver todo en sus normas, ¿no es cierto? Todos los santos, todos los hombres que ellos hablan como santos, intercediendo por el pecador, pero sabemos nosotros que nosotros tenemos un sumo sacerdote, al cual está intercediendo por cada uno de nosotros. Tiene poder en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y sobre todo los ángeles, tomando todo este poder. Esta bestia que tuvo la herida mortal, que su inicio empieza, ¿no es cierto?, el año 1929, donde ya, ¿no es cierto?, casi completamente curada, ahora blasfemando contra Dios y preparándose para ahora hacer guerra ¿a quién? A los santos. Porque ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, la próxima semana, en el Apocalipsis 13, pero del 11 adelante, que esa pretensión de tener poder de perdonar el pecado también ha permitido tener poder sobre todos los ángeles de Dios. Porque el título vicario Filiadei, ¿qué quiere decir? Representante de Cristo, ¿a dónde? En la tierra. Tiene poder en la esfera de las cosas celestiales, las terrenales y sobre los ángeles. Esa es blasfemia. ¿Qué significa injuria? Es una calumnia cuando es dirigida contra los hombres. Y palabras impías cuando son dirigidas contra Dios. Estas palabras impías que van dirigidas contra Dios. El nombre de los nombres aparece como que si estuvieran escritos sobre su cabeza. Pero solamente nosotros reconocemos la inscripción mayor, es que está allí escrito en su corona, Rey de Reyes y Señor de qué? De señores. Los títulos de blasfemia dijimos que quiere decir usurpador. ¿Ah? Usurpando títulos divinos. Y allí lo encontramos claramente en el libro de Daniel 7:25, que ustedes lo pueden leer en sus casas. Entonces, termino. ¿Cuál es la verdadera adoración? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Se refiere ahora especialmente ¿a qué? Al periodo futuro del surgimiento papal. De ahí, del versículo 11 adelante, esa etapa ahora corresponde a nosotros. La manera como logrará esa adoración universal se describe de los versículos del 11 al 18. ¿Qué va a hacer? Y un adelanto. Va a ser que todos se les coloque una marca. Y aquel que no la recibe no podrá comprar ni vender. Sabemos lo que nos esperan, pero sabemos que la victoria está segura con Cristo. Porque es menester obedecer a Dios ante los hombres.
Él jamás ha desamparado a su pueblo. Y aquí se va a ver el verdadero remanente, ¿no es cierto?, el fiel a Dios, que ha llevado una vida de consagración, de entrega hacia nuestro Dios. Porque muchos van a flaquear, porque hoy hay mucha convicción, pero no hay convertidos. La convicción que yo entiendo un tema, los libros proféticos, es una convicción, pero Dios no quiere, no es cierto, convicción solamente, sino que estemos convertidos. Y el que está convertido está dispuesto a aún entregar su vida por Cristo, porque así lo dijo Cristo. El que quiere salvar su vida aquí en la tierra la perderá, pero aquel que la pierde un día la vamos a encontrar por toda la eternidad. Si todo este periodo, ¿no es cierto?, podemos ver de la supremacía papal y después de ahí adelante de su término, cómo Satanás viene trabajando sagazmente, porque por intermedio de la persecución, por intermedio de la muerte al pueblo de Dios, perdió terreno, porque la sangre era como una semilla, pero ahora con mucha sagaz, con engaño, ¿no es cierto?, se va a hacer parecer como ángel de luz, y si es posible engañar aún a quién, a los escogidos. Él usó palabras blasfemias contra Dios, contra el tabernáculo, el lugar donde está Dios, y contra los habitantes del cielo, contra los ángeles, que está por sobre todo ello. Pero para nosotros lo sabemos, que Cristo sí dejó un representante, y ese representante, dice la Escritura, que estará con vosotros hasta la consumación de los siglos, y que es el Espíritu Santo el que está tomando posesión de nuestras vidas. Por eso, iglesia, preparémonos, porque de la lección que viene adelante, ¿no es cierto?, del 11 al 18, es allí donde se va a ver la fidelidad, ¿no es cierto?, hacia nuestro Dios. Va a ser la prueba, pero que Dios nos ayude para no flaquear, para no desmayar. Y termino diciendo unas palabras muy esperanzadoras, que los llena de esperanza. Dios va a dejar en pie todos sus hijos que van a ser capaces de soportar la prueba. Y los que no y que son sinceros, Dios se los va a llevar antes. Por eso cuando Dios nos quiere llevar al descanso, no lo digamos como dijo el rey Ezequías, ¿no es cierto?, que oró y 15 años más. ¿Para qué le sirvió? No lo vivió tampoco. Entonces, y Dios hizo una obra maravillosa para que él diera a conocer al único Dios verdadero, que en sus manos está escondida todas las cosas, mostró su riqueza y todo lo que tenía. Eso no vale de nada. Eso no vale nada. La riqueza más grande, el tesoro más grande, ¿no es cierto?, nosotros lo tenemos en el libro santo, que nos llena de esperanza y que esa esperanza luego será una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y que la paz de Dios y la participación de su Santo Espíritu sea ahora y siempre, son mi deseo y oración en estos momentos.